Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar en este encuentro, en esta charla. Les digo, es una charla introductoria a un curso que está por venir de la CAM Big Data, que se va a llamar, bueno, como es el título de la charla, Movimientos Políticos en el Psicoanálisis. Es una charla introductoria, vamos a recorrer los puntos justamente a seguir en este curso de la CAM Big Data. Antes que nada, bueno, obviamente agradecer a la CAM Big Data la posibilidad que me da de nuevamente presentar un tema de lo que vengo pensando y que sigue una secuencia. Hay muchos acá que están presentes y que me vienen acompañando en otros cursos de la CAM Big Data, que sigue una secuencia que lo llamé movimientos en el psicoanálisis, y ya hemos trabajado movimientos clínicos y hemos trabajado movimientos éticos en el psicoanálisis. En esta oportunidad vamos a trabajar movimientos políticos en el psicoanálisis. Así que muchas gracias a los que están acá hoy presentes, a los que estén viendo después el video que va a circular. Muchas gracias a la CAM Big Data. Movimientos políticos en el psicoanálisis. La idea es plantear esto que les decía, una secuencia de se trata de movimientos. Antes que nada voy a introducir por qué estoy utilizando este modo de nombrar lo que sucede en el psicoanálisis, que es llamarlo de esta manera, movimientos. La clínica psicoanalítica no es del orden de la fijeza, no es del orden de la estanqueidad. Lo que se produce en relación a un movimiento. Es un movimiento que de alguna forma transforma la subjetividad, ¿no? Es un movimiento de transformación de subjetividad. La subjetividad no es la misma la que inicia el movimiento que la que sale de ese movimiento. Esta es una idea lacaniana, seminario 15, el acto psicoanalítico. Lacan dice muy en claro que el sujeto que ingresa al acto no es el sujeto que sale del acto, dando idea de que se trata de un movimiento. Y entonces tomo esta referencia lacaniana a movimiento, y lo que intento situar acá es que el psicoanálisis es movimiento. Porque la idea de acto, si bien implica justamente esta noción de movimiento, la idea de acto todavía queda asociado a cómo Lacan viene pensando al psicoanálisis de lo que conocemos como primer Lacan, estamos en el seminario 15, y todavía tiene la idea de estructura como si se tratara de un acto que determina un antes y un después en términos puntuales. Esto es un vicio del estructuralismo que arrastra de alguna manera el primer Lacan. ¿Por qué prefiero llamarlo movimiento? Porque si bien es del orden del acto, es un acto que se da en el tiempo, es un acto que necesariamente se da en la temporalidad, lo que supone entonces movimiento. No es una foto, es el movimiento del cine, para usar la analogía. El psicoanálisis, en su estatuto de acto, ¿no? Bien en referencia a Lacan, es el movimiento de transformación de una subjetividad afectada necesariamente por la temporalidad. Es una subjetividad que ingresa a la experiencia, no importa si estamos hablando de una sesión, un conjunto de sesiones o todo el largo de un análisis. Supone una temporalidad y es un movimiento de transformación. El acto es un movimiento de transformación. En psicoanálisis se trata de actos, eso está clarísimo. Son actos siempre en movimiento, el movimiento de una subjetividad en su transformación. Si quieren, movimiento remite a Lacan, con el concepto de acto también remitiría en coordenadas filosóficas a el devenir, tal cual lo plantea, ¿no? Tal cual lo plantea Heráclito, y a partir de ahí todas las corrientes filosóficas que pudieron pensar la idea de movimiento. Movimiento, si quieren, es acto analítico, movimiento, si quieren, es devenir en términos filosóficos, movimiento, si quieren, es temporalidad existencial. Existimos significa movemos. Movemos una subjetividad en permanente transformación, pero también se mueve nuestro contexto en esa subjetividad que está en permanente transformación. El psicoanálisis no puede ser otra cosa que movimientos, movimientos subjetivos.
El psicoanálisis es movimientos subjetivos. Un parletre ingresa a un análisis y se va transformando alrededor de la experiencia analítica en un movimiento existencial, temporal, del orden del acto, pero que va suponiendo que no es el mismo el que fue, del que es, del que será. El psicoanálisis es profundamente existencial. Esto lo termina diciendo Lacan en los últimos seminarios, donde él construye el concepto ex-existencia, lo que da cuenta de que el psicoanálisis es una existencialidad afectada por la temporalidad y el movimiento. Por eso vengo situando esta secuencia. Movimientos clínicos en psicoanálisis, fue un curso dado el año pasado. Movimientos éticos en psicoanálisis, un curso dado en el primer cuatrimestre de este año, ambos por la Cambidata. Ahora movimientos políticos, anticipo. Se vienen dos más, espero el año que viene que me vuelvan a invitar, pero se vienen dos más. Movimientos estéticos en psicoanálisis, porque hemos trabajado la ética, hemos trabajado la política, o vamos a trabajarla, y vamos a trabajar la estética. Las tres grandes dimensiones planteadas por la filosofía clásica, la política, la ética y la estética, y se viene uno más de movimientos transferenciales en el psicoanálisis. O sea, la idea de movimiento remite a acto, remite a existencia, remite a temporalidad, remite a devenir. Remite a eso que sucede con una subjetividad que se va transformando en el proceso analítico. Movimientos. Pero en este caso, movimientos políticos. Ya trabajamos tres movimientos clínicos, ya trabajamos tres movimientos éticos. La idea es pensar tres movimientos políticos. Los anticipo a manera de título y ahora voy a desarrollar de qué política se trata y por qué estos movimientos y no otros. Tres movimientos políticos, que es lo que van a estar situados, que es lo que va a estar situado en este curso, pero que podrían ser más. Un recorte, tres movimientos políticos, uno claramente freudiano, el malestar en la cultura. No solamente el texto, que lo vamos a recorrer, el malestar en la cultura, gran texto antropológico-político de Freud, pero sobre todo necesariamente psicoanalítico. Freud no abandona el psicoanálisis en Malestar en la cultura, es uno de los textos clínicos de mayor, si se quiere, como de mayor fineza. Es un texto clínico muy sutil, muy fino. Es interesante leer el malestar en la cultura en coordenadas clínicas. Freud, el capítulo 7 y el 8 del malestar en la cultura, llega a precisiones clínicas muy interesantes, o sea, a la clínica superyoica, a la clínica con el superyo. Y es muy interesante, entre otras cosas, para trabajar coordenadas de época. El malestar en la cultura, vamos a recorrer el malestar en la cultura, pero con este título, el malestar en la cultura, que a mi entender resume uno de los movimientos políticos planteados por Freud en su obra, en realidad es el recorrido que se inicia en un texto, en dos textos de la década del 10 en Freud, la moral sexual, cultural y la nerviosidad moderna es uno, Tótem y Tabú, y una serie de textos que están luego de la invención de la pulsión de muerte, Psicología de las masas y análisis del yo, El porvenir de ilusión, El malestar en la cultura, Moisés y la religión monoteísta. Ese recorrido freudiano es uno de los movimientos políticos. Uno de los movimientos políticos que vamos a trabajar, el que dije claramente freudiano. Ya voy a volver sobre esto. Estoy solamente presentando el título. Movimientos políticos en el psicoanálisis. Uno de esos movimientos, que es el que estoy haciendo recorte, es el freudiano, entre comillas, lo vamos a trabajar desde Lacan, pero es el freudiano. Lo llamo el malestar de la cultura, pero incluye ese movimiento, desde la nerviosidad, texto de Freud, la cultura y la nerviosidad, Tótem y Tabú, psicología de las masas, por de ilusión, malestar, Moisés y la religión monoteísta, ese es un movimiento. ¿De qué se trata en ese movimiento? Lo resumo de esta manera: tensión pulsional como modo político de la subjetividad.
la subjetividad se va a reconocer a partir de una tensión pulsional, pero que es en coordenadas políticas. Va a hacer falta que aclare esto. Paréntesis, introduzco, después voy a volver sobre esto. La pulsión es política. Lo que acabo de decir no es una locura, es citar casi literal a Foucault. Para Foucault, el cuerpo es político. No hay otro modo de la corporeidad que no sea justamente en el despliegue de las coordenadas políticas. Esto lo vamos a trabajar. La pulsión, que precisamente es manifestación de un cuerpo, porque la pulsión lo que pone en juego, primera definición pulsional de Freud, límite entre lo psíquico y lo orgánico. Segunda gran definición pulsional de Freud, una inercia corporal. En las dos definiciones, una es de Pulsiones y Destinos, 1915, límite entre lo psíquico y lo orgánico. La otra es de Más allá del principio del placer, 1920, cuando dice la elasticidad, la inercia corporal. En ambas definiciones, Freud es muy claro con esto, es categórico además. La pulsión no solamente es cuerpo en una dimensión política, porque supone el encuentro con el otro. Y eso ya es campo político. Ya voy a ir a esto. Estoy solo introduciendo el título. Ese es uno de los, de los movimientos políticos, el que llamo freudiano. Sintéticamente, malestar en la cultura. Y después dos lacanianos, también entre comillas lacanianos, porque vamos a volver a Freud. Uno, el lazo social. Estamos muy acostumbrados los analistas a decir lazo, arma lazo, establece el lazo social, ¿no? O el lazo con el otro. El lazo social es eminentemente político, porque el lazo social es el lazo con otro en coordenadas de otredad, o sea, en el espacio de lo público. Y vamos a leerlo como, justamente como coordenadas políticas. Todavía no definí qué es la política, estoy introduciendo el título, pero ustedes pueden entender que ahí lo que vamos a situar político es lo que sale fuera del ser y se lanza, como dice la filosofía, con intencionalidad hacia lo otro. El otro, lo institucional, lo grupal, finalmente el campo de la polis, ¿no? Lo público. La política es la salida del ser fuera de sí. La inmanencia es el movimiento hacia adentro del ser. Uno podría pensar, la inmanencia es narcisismo, para decirlo en términos psicoanalíticos, la inmanencia es narcisismo, repliegue. La política es trascendencia, no es salida de sí. La subjetividad es política. Ya vamos a hacer estas definiciones. Estoy solamente haciendo una especie como de marcación de la cancha. Lazo social es en dimensión política. Vamos a trabajar el lazo social en Lacan, lo vamos a trabajar en los seminarios iniciales, donde aparece esta cuestión, seminario 7, seminario 8, seminario 10, seminario 11. Vamos a trabajar lazo social, pero sobre todo en su referencia a los famosos discursos de Lacan. Inicialmente, a la altura del seminario 17, 4 discursos: del amo, de la universidad, del psicoanálisis, de la histeria. 4 discursos. Los vamos a recorrer, estos 4 discursos. Y un quinto discurso que Lacan escribe en 1972, formula, escribe en 1972, que es el discurso del capitalismo. Entonces vamos a trabajar 5 discursos. Lazo social y 5 discursos es el segundo recorte de movimientos políticos en el psicoanálisis. Primero, malestar en la cultura. Segundo, lazo social y discursos. El tercero, quizá alguno diga, porque hasta acá podrían decir, bueno, sí, malestar en la cultura me lo imaginaba político. Lazo social y discursos, también esto podía ser imaginado como político. El tercero de los movimientos, no hay relación sexual. Claramente, en Lacan, planteado justamente en una dimensión política.
no hay relación sexual, es una fórmula política, porque lo que supone es la imposibilidad del encuentro entre uno y otro. No hay relación total, es la relación siempre se da parcial. Siempre será parcial o siempre va a ser reglada o siempre va a ser interdicta por el incesto, por la prohibición del incesto, o siempre va a ser regulada por amor, goce y deseo. O sea, no hay relación total entre uno y otro. Eso es lo que significa no hay relación sexual. Lo que termina ubicando una gran novedad de la mano de Lacan, leyendo a Freud, porque Lacan no lo inventa de la nada, es una lectura que hace de Freud. Se puede leer el no hay relación sexual ya en Freud. El psicoanálisis le aportó a la filosofía, a la política, al campo de las ciencias sociales, le aportó quizá la fórmula más interesante de los últimos 50 o 60 años. La relación entre uno y otro es imposible. Corazón mismo de la política. Muchos filósofos, cuando leen a Lacan en el no hay relación sexual, construyen las teorías políticas de la década del 70 y el 80 de la filosofía, son esencialmente lacanianas. Por ejemplo, Rancière, que supone que la política es el espacio del conflicto, y él lo que dice es, no hay otro modo social que el conflicto. O sea, el tema es cómo se resuelve el conflicto, pero el conflicto es inherente al humano. ¿Por qué dice Rancière que el conflicto es inherente al humano? Lo saca de Lacan, porque el no hay relación sexual, él lo lee como conflicto. O sea, el modo para Rancière, de leer no hay relación sexual es, entonces la relación es siempre conflictiva. Esto es el ABC de las ciencias políticas. Cualquier politólogo, ojalá haya un politólogo en este grupo, cualquier politólogo comienza desde acá. Las relaciones sociales, interhumanas, institucionales, son siempre conflictuadas. O sea, siempre supone un conflicto a resolver. No hay relación que no sea conflictiva. Esto dice la ciencia política, sosteniendo formulaciones de Rancière, también leídas en Foucault, también leídas en Derrida, también leídas en las teorías políticas actuales, las nuevas, tienen su punto de base en Lacan. No hay relación entre uno y otro. Tienen su punto de base en realidad en Freud. No hay relación sexual porque está prohibido incesto y parricidio. O sea, no hay relación sexual, estamos tomados por una lógica humana, demasiado humana, que no está habilitado ni el incesto ni el parricidio como posibilidad total de la relación. Lo digo en sencillo, no puedo coger a todos, no puedo matar a todos. La prohibición es fundante de lo humano. No hay relación sexual significa no hay relación incestuosa. Y además no hay relación entre uno y otro, significa no puedo matar a quien quiera. Es Freud el que inventa el no hay relación sexual. Lacan lo lee. Luego, esto lo dice Lacan en el Senado 25. Lacan dice no hay relación sexual salvo incestuoso o parricida. O sea, cuando hay incesto y parricidio, hay relación sexual. Para la neurosis no hay relación sexual porque eso está prohibido por estructura. Esta idea freudiana es anterior a Lévi-Strauss, es anterior a Lacan, es anterior a los politólogos de los 70 y de los 80 que construyen ciencias políticas, es anterior a todo un desarrollo que podemos llamar político actual, es Freud bancando en bastante soledad que el origen de la cultura es la prohibición. Y es la prohibición en coordenadas que son necesariamente políticas porque fundan un modo político de funcionamiento que es la horda primitiva. Horda primitiva que es la base para Freud de la sociedad totémica, que es la base de la sociedad como la conocemos en la actualidad. ¿No? Luego Tótem y Tabú. Lo vamos a trabajar esto. Pero como verán, ya en Freud, pero también en Lacan,
hay al menos 3 movimientos políticos, podría haber otros. Podríamos haber recortado otros movimientos. Por ejemplo, dejé afuera del sujeto por fin cuestionado, movimiento que hace Lacan en los primeros seminarios, que también es un movimiento político. ¿Qué significa sujeto por fin cuestionado? Este es un título que coloca Lacan en Escritos 2, a los textos que Lacan considera que ya son su enseñanza, los coloca en un capítulo que se llama Del sujeto por fin cuestionado. ¿Qué significa el sujeto por fin cuestionado? Que el sujeto no es sin el otro. Relación política de la subjetividad necesariamente situada en coordenadas del otro. El sujeto por fin cuestionado es el sujeto, lo paso en limpio, Lacan, esto es Lacan, el sujeto ya no es solamente cartesiano, un sujeto que se piensa a sí mismo, ¿no? Pienso, luego soy, Descartes. Pienso, luego soy, o sea, Descartes no tiene dimensión política. Ojalá que haya filósofos y podemos discutirlo. Cuesta encontrar en Descartes dimensión política. Pienso, luego soy, que funda la subjetividad moderna, la funda en coordenadas éticas, pero no políticas. Por eso Kant continúa la vuelta moderna entendiendo que el desarrollo es ético, pero no necesariamente política. Fue necesaria la Revolución Francesa, gesta histórico-política, para recordarle a la filosofía que se trataba de la política. Porque la modernidad iniciaba por la ética, o sea, pensaba que un sujeto se define por sí. Pienso, luego soy. O sea, pienso en soledad y en última instancia, para Descartes, el garante era Dios, pero no había dimensión política. Kant realiza esto e escribe una ética donde pareciera que lo social, lo político, lo histórico queda excluido. Cuando Lacan dice del sujeto por fin cuestionado, está diciendo el sujeto se constituye en el campo del otro. O sea, no hay sujeto en soledad. La constitución del sujeto es a partir del otro y con las coordenadas del otro. Y entonces, el otro con mayúsculas, el otro es el otro de carne y huesos, pero también es el otro de las instituciones. Por ejemplo, un sujeto se constituye no solamente porque papá y mamá lo miran, en algún momento ingresa a la escolaridad, jardín de infantes, la escolaridad primaria, y continúa su proceso de constitución. Son las instituciones las que van constituyendo a la subjetividad. La institución familiar, la institución escuela, la institución política en un sentido un poco más amplio. El sujeto va y viene todo el tiempo en su constitución en un interjuego que no es sin el otro, no es sin el otro, con mayúsculas, o sea, sin las instituciones. Del sujeto por fin cuestionado es un movimiento político, porque necesita del otro una subjetividad. Pero vamos a trabajar esto, porque vamos a ir más que nada hacia los discursos. Pero como verán, podemos leer otros movimientos políticos también en Freud, ¿no? Por ejemplo, para Freud, la transferencia de la política, porque la transferencia establecía no solamente un lazo entre la subjetividad del analista, sino que la transferencia suponía un modo de habitar el espacio público. Esto lo trabaja, por ejemplo, Freud en un gran texto, a mi gusto poco leído entre analistas, y que es un texto muy actual, ¿no? Que es Los nuevos caminos de la terapia psicoanalítica, un texto de 1918, donde Freud tiene esa famosa frase final, la del psicoanálisis, el oro y el cobre, y donde Freud dice en un momento, Freud literal, un psicoanálisis para todos. Freud ahí dice en ese texto
que el psicoanálisis tiene que pasar a las instituciones públicas, a los hospitales. Freud dice que va a haber un psicoanálisis en los hospitales. Incluso dice Freud, el Estado tiene que bancar estos psicoanálisis porque es el único modo de producir un efecto en lo social. Y entonces ahí ubica que neutralidad y abstinencia van a ser modificadas. Él dice el oro del psicoanálisis privado versus el cobre del psicoanálisis en las instituciones, pero sin embargo va a seguir siendo, a pesar de esa modificación, un psicoanálisis verdadero. O sea que Freud estás pidiendo que el psicoanálisis salga de la intimidad privada del consultorio y aparezca en la escena social por medio de las instituciones, los hospitales, un psicoanálisis que pueda incluir la dimensión colectiva. Que grandes analistas a lo largo de la historia del psicoanálisis han bancado esa apuesta y hemos tenido, sobre todo en Argentina, grandes movimientos del psicoanálisis en los hospitales y en las instituciones públicas. Muchos de nosotros, y muchos de ustedes, y yo me reconozco deudor de esto, nos hemos formado en hospitales gracias a fuertes apuestas de psicoanalistas que han bancado un psicoanálisis que sea para todos y todas. Que pueda sostener la escena psicoanalítica sin estar pensando que el único baluarte es cuánto le cobra un paciente. Eso es dimensión política. Pero eso no lo vamos a tomar. Digo, hay varios movimientos, recorto esos tres. El malestar en la cultura, ya les dije, es el recorrido freudiano que va desde Totem y Tabú hacia el Moisés y la religión monoteísta, el malestar en la cultura. Lacan con lazo social y 4 o 5 discursos, 4 inicialmente más 1 discursos, y Lacan no hay relación sexual. Habría otros movimientos. Movimientos políticos en psicoanálisis. Y ahora vamos a entrar en tema. ¿De qué política se trata en el psicoanálisis? Claramente no estamos hablando desde el psicoanálisis, que es una praxis claramente subjetiva, apunta al sujeto, trabaja con un sujeto, se desenvuelve en el campo subjetivo. No somos una sociología. El psicoanálisis no es una sociología. El psicoanálisis no es del orden de intervenciones en lo social, aunque a veces lo ha hecho. También ha habido grandes analistas que han podido pensar lo social. Muchos grandes analistas argentinos que han pensado lo social. Ulloa, por nombrar alguno. Pillon-Rivière, con toda su teoría, que no es solamente teoría de grupos. Pillon-Rivière tenía una teoría que era un psicoanálisis en clave social. Digo, ha habido grandes analistas, sobre todo argentinos, que han podido pensar problemáticas sociales y políticas, pero está claro que el psicoanálisis, por lo menos en un punto, si se quiere, como más central, no hacia las periferias, un poco más central, es cierto que se dedica a lo subjetivo, pero sin embargo, o sea, no es político en el sentido de lo colectivo, lo social, pero como psicoanalistas, y aparte, esto tiene que ver con cómo se entiende en la actualidad la política claramente se enraiza en lo subjetivo singular. La política no es lo colectivo desconectado, despegado de lo subjetivo singular. La política es la singularidad, la subjetividad, que lo decía hace un rato, el ser, si quieren en términos filosóficos, el ser, la subjetividad en un sentido más amplio, no solamente sujeto al inconsciente, la subjetividad, hay cuando en un movimiento de trascendencia, de salida, se dirige hacia el afuera. En el afuera lo que encuentra son coordenadas políticas. Porque el afuera de una subjetividad, eso ya es la política. Lo otro, fíjense cómo lo nombro, lo otro, la otredad, no solamente el otro, que parecía que encarna en alguien, lo otro, que se entiende más amplio, lo otro,
que incluiría al otro, si quieren, al conjunto también de los otros con minúsculas. Lo otro, la alteridad, como suele decir la filosofía, ¿no? Lo hétero, lo que está por fuera de esa subjetividad, cuando esa subjetividad sale hacia un externo fuera de sí, lo que se llama trascendencia, se encuentra con lo político. Lo otro es lo político. Les decía hace un rato, la filosofía sitúa al cuerpo en coordenadas políticas. Esto es bien de filosofía final de la década del 60 en adelante, Foucault, Derrida, Deleuze y un montón de otros. Digo, el cuerpo, Levinas, el cuerpo es esencialmente político, porque el cuerpo se da al otro en una realidad objetal. El cuerpo puede ser tomado por el otro. No pueden tomar mi psique. O sea, no pueden tocar mis pensamientos. Hay mucha poesía con esto. Digo, puedo ser libre. O sea, no van a romper mi libertad en términos subjetivos. Pero la del cuerpo te la rompen con solo un instante. O sea, quedar aprisionado, los cuerpos son los que quedan detenidos. Hay un texto de Sartre, perdón si me metí un poco filosófico en este video, hay un texto de Sartre que es muy interesante, A Puerta Cerrada, una obra de teatro, donde él ubica, entre otras cosas, trata de explicar esta frase que él viene trabajando, que es, estamos condenados a ser libres. Lo que él propone es que, bueno, que incluso el que está preso sigue siendo libre. De ahí tendremos que decir, porque es esto lo que rastrea Sartre, libre en términos de intención. Puede pensar, puede soñar, puede soñar hasta el final el condenado a muerte. Pero la guillotina, la horca, ¿no? El condenado a muerte, la inyección letal, la esperan en algún momento y eso toca el cuerpo. La cárcel toca el cuerpo. Las formas de opresión, la esclavitud, la segregación, el bullying, formas de opresión social políticas tocan el cuerpo. Luego quizás afectan la subjetividad, pero esencialmente tocan el cuerpo. Lo que sale fuera y se vuelve político es en realidad mi corporeidad. Cuando digo cuerpo estoy diciendo cuerpo real. Esto lo vamos a trabajar durante el curso, el RSI del cuerpo. Es el cuerpo real, no el cuerpo imaginario del espejo. El cuerpo real se juega en el campo político porque es eso que puede ser alcanzado por el otro. Y entonces reducido a objeto. Ser el objeto del otro. Pero esto no es un invento, esto es Freud. Freud considera que el otro es objeto o que yo quedo objetado en el otro. ¿Pero a qué se refiere? ¿Qué es lo que va al lugar de objeto? La corporeidad, o la propia o la del otro, va al lugar del objeto. Luego deviene quizás la subjetividad, reducida a un objeto tomado por el otro. Pero lo que esencialmente se toma es el cuerpo. El cuerpo, en su dimensión política, queda tomado por el otro, o hago uso del cuerpo del otro en una práctica de goce. El cuerpo es político porque el cuerpo es esencialmente dimensión de otredad. Lacan en el seminario 11 dice el inconsciente es ético. La tienen esa frase seguramente. Repetida hasta el hartazgo. El inconsciente es ético. El cuerpo es político. El cuerpo es pulsión. Es satisfacción pulsional. La satisfacción pulsional mía, de mi cuerpo y la del otro. La satisfacción pulsional que se juega en mi cuerpo y que juego en el cuerpo del otro. O mi cuerpo servido para la satisfacción pulsional del otro. Pero el cuerpo es satisfacción pulsional. Si el inconsciente es ético,
está clarísimo lo que dice Lacan ahí, el inconsciente se juega en el campo subjetivo ético, el cuerpo y la pulsión son política. La subjetividad, que es inconsciente y pulsión, es ética política. El psicoanálisis es ético-político, porque es subjetividad e inconsciente, pero también es corporeidad pulsional. De hecho, los que me conocen saben que yo vengo insistiendo ya hace tiempo, no es cierto que el único o que el concepto más fuerte de Freud sea inconsciente. Freud inventa dos conceptos, uno inicial, otro después. Empieza inventando el inconsciente. Claramente, el inconsciente que formula Freud no era el inconsciente que se venía pensando antes de Freud. Y el inconsciente es una gran invención freudiana. Pero un poco después, bueno, Freud inventa el inconsciente, primeros textos, la interpretación de los sueños, el esquema del peine, primera tópica, el inconsciente. Lo inventa Freud, estamos de acuerdo. Es uno de los dos grandes inventos del psicoanálisis, el inconsciente. El otro gran invento, Freud lo va trabajando, si quieren ahí, 3 ensayos de teoría sexual de 1905 inicia el juego, pero es sobre todo el Freud de la metapsicología, con textos como Introducción al narcisismo o Pulsiones y destinos de pulsión, donde lo que aparece es la pulsión, es el otro gran concepto de Freud. El psicoanálisis es inconsciente y pulsión. No es reducible la subjetividad, ni tampoco un análisis, solo el inconsciente, como tampoco sería reducible solo la pulsión. Es el nudo inconsciente y pulsión. De hecho, Freud dice, la crítica psicoanalítica es hacer consciente lo inconsciente, pero también es vencer las resistencias, o sea, trabajar con la pulsión. De hecho, Freud aclara, no alcanza con hacer consciente lo inconsciente. Es necesario trabajar con la pulsión. Freud, el psicoanálisis es inconsciente y pulsión, o sea, una subjetividad es inconsciente y pulsional. Y Lacan también lo recupera. Al igual que Freud, el primer Lacan también se dejó de seducir por las teorías de las representaciones. El primer Freud se dejó seducir por la teoría de las representaciones y va hacia el inconsciente. Luego entiende la importancia de lo metapsicológico, económico, pulsional. Lacan también se deja seducir inicialmente por la teoría del significante, que es la teoría de las representaciones freudianas, pasada a coordenadas estructurales, la teoría del significante, todo el desarrollo del primer Lacan. Pero a partir del seminario 9 y 10, con la invención del objeto A y un nuevo modo de pensar el goce, Lacan empieza a entender que subjetividad es inconsciente y goce, que no es reducible únicamente al inconsciente, no se trataría solamente de significantes que puedan localizar el sujeto. Además, es necesario pensar las satisfacciones de goce, las repeticiones de goce. Y esto queda cada vez más claro. Y el último Lacan, muchos me acompañan en venir investigando el último Lacan claramente juega una apuesta fuerte por goce. No es solo inconsciente, no es solo goce, es el nudo inconsciente y goce, como Freud. Si quieren, seminario 14 de Lacan, Lacan divide la subjetividad en dos, en ese famoso esquema que se llama cuadrante de Klein. Soy donde no pienso, y ahí pone el ello pulsional. Pienso, y saca una flecha horizontal. Pienso donde no soy, y ahí coloca el sujeto del inconsciente. Y entonces Lacan dice que estamos divididos entre el ello pulsional, soy, porque no pienso, y el sujeto del inconsciente, pienso porque no soy. Somos ese nudo, esa tensión entre el ser y el pensar, entre la pulsión y el ser,
el cuerpo real, la pulsión y el ser, y entre el inconsciente, la subjetividad y el acto de pensar como lo simbólico, los significantes, divididos pero sostenidos por esa tensión. Si el inconsciente es ético, la pulsión, la corporeidad real es política. Esto está en Freud, esto está en Lacan, esto está en los filósofos contemporáneos, pero se puede leer desde el principio de la filosofía. Platón, con su gran texto político, La República. República venía del res, cosa, y la pública, lo público, ¿no? Lo que se da en el encuentro, ¿no? entre subjetividades. Y Aristóteles, con su gran texto La política para Aristóteles era lo que estudiaba el campo de la polis, ¿no? De ahí viene la política, el estudio de la polis. La polis se da el pueblo, ¿no? Lo popular, el pueblo, ya sea con Platón, la República, con Aristóteles, la polis, lo que aparece es el estudio, primero inicialmente desde la filosofía, siglo V a.C., el estudio del espacio público, del espacio del pueblo, del encuentro entre subjetividades, como lo propio de la política. Pero ya insisten, tanto Platón como Aristóteles, se trataba del encuentro de los cuerpos. Del encuentro de los cuerpos y de la división que los cuerpos producían. Los esclavos, los plebeyos, la nobleza, eran divisiones de cuerpo. Las famosas castas, en términos orientales, índico-orientales, la India, que milenariamente sitúa las castas, o como lo piensan los griegos clásicos, la división jerárquica de la polis, eran divisiones sostenidas por lo corporal. O sea, lo político es el cuerpo. En términos psicoanalíticos, es la subjetividad que claramente, como dice Freud, la trabazón en lo orgánico, esa es la pulsión, la trabazón en lo orgánico se reconoce justamente política. Movimientos políticos en el psicoanálisis, en el sentido no de lo colectivo, no de lo social histórico, en el sentido de una subjetividad que por ser inconsciente y pulsión, pero necesariamente cuerpo, se extiende hacia el campo de la otredad, que es el campo de la polis, el campo de las instituciones, el campo del encuentro con los otros, se extiende como objeto tomado y como subjetividad capaz de tomar el cuerpo del otro en una dimensión política, pero que además es constitutiva de la subjetividad. Estamos constituidos a partir del otro. No es una novedad. Freud lo llama complejo de Edipo. La constitución es a partir del otro. Freud lo llama identificación. Dice Freud, la identificación es el primer lazo que se establece con el otro, el primer lazo de amor. Antes de la elección de amor, de objeto de amor, primero me identifico. ¿Y con qué me identifico? Con rasgos que me vienen del otro, o sea, me constituyo a partir del otro. Mi constitución subjetiva es una constitución que incluye la dimensión política. Estoy forjado por el otro. Y no lo digo en una idea religiosa, porque los religiosos tenían esta cosa de pensar que somos arcilla moldeada por Dios, el gran alfarero. Y entonces la subjetividad humana es un pedazo de barro moldeada. Así está en el Génesis. Dios forjó a Adán y Eva de barro y sopló sobre ellos. Es uno de los dos relatos del Génesis. Hay dos relatos de la creación del Génesis. Uno, Dios lo armó con barro y sopló espíritu sobre ellos y les dio vida a las estatuas de barro que dan a Adán y Eva inicialmente. Este es uno de los dos relatos. O sea, no es eso, no es que el otro nos produce y entonces nos da vida. Eso es una idea religiosa.
estamos constituidos en un interjuego de interferencias e influencias recíprocas entre la subjetividad arrojada al campo político y lo político que retorna como modo de identificación. Me constituyo en identificaciones con el otro. Si viniera mi viejo acá al lado y se sienta, va a decir, sí, claro, hay identificaciones. Habría gestos similares, habría tonos de voz similares. Porque la identificación es eso, es constituirme a partir del otro. Y complejo de Edipo es armar mi estructura finalmente a partir del otro y de relaciones complejas con el otro. Edipo, identificación, tenemos otras, transferencia, son conceptos freudianos eminentemente políticos que dan cuenta que la constitución siempre es a partir del otro. El otro de los primeros cuidados, también en Freud. Vivencia de satisfacción perdida, es una vivencia que obtengo del otro. Porque no es la vivencia autoerótica, la vivencia de satisfacción perdida es la vivencia de totalidad que supongo en el otro, dice Freud. Habría que leer en una suposición que tiene que ver con lo embrionario. La subjetividad supone que hubo un momento donde hubo una totalidad al otro. O sea, Freud es muy claro, la constitución subjetiva no es sin el otro. O sea, política. Subjetiva y política en tensión, va y viene todo el tiempo. Con Lacan también la constitución subjetiva se juega en el campo del otro. Estoy determinado por el otro, por ejemplo, alienación y separación. Si eso no es relación al otro, entonces ¿dónde está la relación? Estoy determinado por el otro en las fórmulas de la división subjetiva del seminario 10. Me constituyo, dice Lacan en el seminario 10, me constituyo como sujeto barrado en el campo del otro. Y entonces barro al otro, barradura del otro, y el objeto A como resto de esa barradura. O sea, me constituyo a partir del otro. Lazo social, bueno, ya vamos a trabajar, no hay relación sexual, vamos a trabajar varias referencias lacanianas y freudianas que dan cuenta que la constitución subjetiva es en coordenadas de encuentro, desencuentro, encuentro y desencuentro con la otredad. Y cuando decimos la otredad, no estamos dando cuenta solamente de quién encarne al otro. No es reducible únicamente a mamá o al otro de los cuidados, de los primeros cuidados. Es el campo de la otredad. De hecho, Freud mismo, también luego Lacan, van a insistir que no importa quién fue el otro, lo que importa es la serie que se establece con el otro. Una mamá o un papá, pero luego los maestros, los profesores, las profesoras, las figuras referenciales son sustitutos en una serie. O sea, las figuras de esa serie, el otro, es político. Incluso nosotros, como analistas, entramos en la dimensión política por ser justamente soportes del otro con mayúsculas. El analista es soporte del otro y es semblante objeto A. Somos objeto A, que también soportamos al otro en la transferencia. O sea que en realidad la relación entre analista y analizante también es política. Igual, insisto, no voy a ir hacia el campo histórico, colectivo, social. Si quieren, ahí dejemos al psicoanálisis deleuziano. Interesante, ¿no? Deleuze plantea ahí un psicoanálisis quizá eminentemente político. Si quieren alguna versión del psicoanálisis alushiano, Alush también plantea movidas políticas, incluso el mismo Miller, que no es justo el palo más social y político, también plantea cuestiones muy interesantes con la política, pero sin entrar en los bordes, el corazón mismo del psicoanálisis, inconsciente y pulsión, una subjetividad que se constituye en el campo del otro, o sea, fuera de sí, es una subjetividad política. Ética y política en un nudo. Si quieren, el inconsciente es ético,
pero el cuerpo pulsional es político. Y la constitución subjetiva es necesariamente ubicable en inconsciente y pulsión. Movimientos políticos. No veo otro modo del psicoanálisis que no sea pensarse en clave política. No abandona el campo clínico singular. Ya lo trabajamos en otro curso el año pasado. No abandona el campo clínico singular. Tampoco abandona el campo ético subjetivo. El campo político le trae una de las verdades al psicoanálisis, que la relación es siempre, sí y solo sí, claramente, lo estoy diciendo bien categórico, con el otro. El curso se podría haber llamado El Otro. Y estaríamos diciendo lo mismo. Psicoanálisis como movimientos políticos y estos, malestar en la cultura, lazo social y los discursos, no hay relación sexual, todo eso le podemos haber puesto otro título, El Otro, porque se trata de eso. Vamos a recorrer distintas versiones del otro en la relación constitutiva con la subjetividad. Pero este curso, es una introducción al curso esto. Ahora voy a decirles de qué se va a tratar el curso. Este curso, que el que se viene, va a ser un curso clínico. Movimientos políticos, no lo voy a pensar en términos conceptuales únicamente. La idea es situar que el psicoanálisis, lo voy a decir de manera provocativa, lo voy a decir con una frase media provocativa, si quieren, para empezar a pelear desde temprano. ¿El psicoanálisis será político o ya no lo será más? El psicoanálisis necesita recuperar esta fundación freudiana y lacaniana que quedó olvidada lamentablemente, que esencialmente el psicoanálisis es singularidad subjetiva, pero al mismo tiempo nudo con la política. El psicoanálisis tiene que recuperar su lectura política, pero no para que vayamos, podría ser, hacia una cuestión del orden de lo colectivo, para pensar que la subjetividad es esencialmente política en su constitución, pero también en su salida hacia lo exterior y en su relación no relación al otro. Vamos a decirlo marxista, si quieren vamos a decirlo marxista. La subjetividad está fundada por una conciencia de clase. El psicoanálisis no puede perder de vista esto. No lo estoy diciendo de manera moral, no estoy diciendo de manera moral, cuando digo no puede perder de vista. Lo estoy diciendo en términos conceptuales. El psicoanálisis no puede confundir la subjetividad en abstracto, porque nunca se trató de subjetividad en abstracto. Siempre se trató de subjetividades encarnadas a un cuerpo en un contexto histórico, social, político determinado, y entonces, como dice Marx, la subjetividad es una subjetividad en coordenadas de conciencia de clase. Atendemos, si quieren lo digo bien provocador, atendemos burgueses o proletarios. No podemos abstraernos de eso. Abstraernos de eso es no entender que la dimensión humana, profundamente humana, es política. Y que entonces el psicoanálisis tiene que poder leer también las coordenadas políticas. Una subjetividad que viene a nuestro diván, si quieren, en términos bien tecnológicos actuales, que prende la videollamada cuando tenemos la sesión, no importa si es por diván o por videollamada. Esa subjetividad que despliega sus formaciones del inconsciente y que hable, que tiene sus fallidos, sus sueños, o sea, el inconsciente y el sujeto. Sí, claro, esa subjetividad también tiene hambre o el estómago lleno, también tiene frío o ropa de marca, también está pensando sus vacaciones a Europa, o quizás con suerte se pueda tomar un día del Río de la Plata. Esas coordenadas son profundamente constitutivas de la subjetividad. Y eso también escuchamos. Abstraernos de eso, disculpen si lo digo feo, lo voy a decir feo,
abstraernos de eso. Es una canallada del psicoanálisis. Lo dije recontra feo, pero estoy diciendo así para tratar de marcar la posición de la que se va a tratar. El psicoanálisis tiene que poder leer políticamente las coordenadas políticas de una subjetividad en su constitución y en su despliegue. Porque no hay subjetividad que no sea el desenvolvimiento de coordenadas materiales de existencia. Un pobre desenvuelve con las coordenadas que la pobreza le permite. O un burgués lo va a hacer con las coordenadas de la burguesía. Y eso también hay que escucharlo, y sobre eso también habrá que intervenir. Con neutralidad de abstinencia, con la ética del psicoanálisis. Pero la ética del psicoanálisis no es hacerse los boludos con eso. La ética del psicoanálisis es poder leer precisamente esas coordenadas. Por eso digo, movimientos políticos en el psicoanálisis, con estos que estoy planteando, malestar en la cultura, 4 discursos, no hay relación sexual, no solamente en una suerte como de reflexión teórica conceptual de la subjetividad, sino también como un modo ético-político de pensar la clínica en psicoanálisis, sobre todo en estas coordenadas tan actuales que nos toca vivir, ¿no? Bueno, tan actuales es entender que atendemos sujetos en pandemia o ya no en pandemia, por ahí en pospandemia, atendemos sujetos en guerra, si estaríamos en Ucrania, o sujetos quizás en una posguerra, atendemos sujetos de la Guerra Fría, pero también atendemos sujetos segregados, sujeto bulliado, al que le hacen bullying, pero también atendemos sujeto pobre o sujeto rico. Siempre un sujeto político. Una subjetividad en coordenadas políticas. Y el analista tiene que poder leer eso para poder intervenir a partir de eso. Porque hacerse el boludo, ¿qué sería? ¿Un psicoanálisis libertario? Al estilo Milei. Un psicoanálisis libertario, hacerse el boludo, o sea, decir, no, bueno, la meritocracia, yo escucho un sujeto meritocrático, en realidad es escuchar un abstracto que el analista tiene en su cabeza, porque el sujeto real, el de carne y hueso, como decía Marx, ese sujeto clama por ser escuchado en su RSI. En su RSI significa en su subjetividad, en su inconsciente, pero también en su corporeidad pulsional y en su contexto, que es claramente determinante. Como dice Unamuno, del sentimiento trágico de la vida, gran texto, 1914 1917, perdón por mi falla en la memoria, 1914 y 1917, del sentimiento trágico de la vida, dice que él es un existencialista, no nos vamos a ocupar del sujeto abstracto, dice él, del sujeto vacío, del sujeto de las estadísticas, nos ocupamos del sujeto, dice, de carne y hueso, el que vive, sufre, muere, sobre todo muere. De esa subjetividad nos encargamos. Vamos a decirlo en freudiano, de la subjetividad que es inhibición, síntoma y angustia, sobre todo angustia. Vamos a decirlo en lacaniano, de esa subjetividad que es RSI, sobre todo real. Y entonces escuchamos en coordenadas éticas, sí, claro, nunca dijimos que no. De hecho, hemos hecho un curso sobre la ética, pero también en coordenadas políticas. Y adelanto el curso el año que viene, también en coordenadas estéticas. También en coordenadas estéticas. No voy a entrar en estéticas todavía, lo voy a dejar en suspenso hasta el año que viene. Ética, política y estética. Este video, bueno, igual va a circular, pero en principio es la introducción para el curso que viene. Son 3 encuentros para quien quiera hacerlo. 3 encuentros, el 5 de noviembre, el 12 de noviembre, el 19 de noviembre. Se podría llamar curso de la candidata o curso premundial, ¿no? Porque justo es antes del mundial. Me cuidé, iba a tener un 4.º encuentro, pero ya era el mundial, ¿no? Entonces, 3 encuentros. 3 encuentros, 5, 12 y 19 de noviembre. De 3 de la tarde a 5 de la tarde, va a ser por Zoom, los encuentros van a quedar grabados para el que no pueda estar, donde vas a trabajar los problemas políticos en el psicoanálisis con estos
3 títulos, el freudiano y los lacanianos que estoy planteando, y ahí sí vamos a leer textos. Hay un programa, Lacan Big Data les va a pasar el programa en su momento. Obviamente agradecerles a todos los que han estado hoy en este encuentro y que van a ver este video, porque la idea es que esto empiece a circular, es promoción del curso, ¿no? Entonces esto va a circular. Y un gran agradecimiento a la Big Data que viene bancando estas apuestas, movimientos clínicos, movimientos éticos, movimientos políticos, y los dos que vienen, movimientos estéticos y movimientos transferenciales, pero en esta oportunidad movimientos políticos. Muchas gracias. Abro un espacio si quieren para dialogar, si quieren alguna intervención, comentario, pregunta. Vamos a darnos unos minutos para ese diálogo. Una pregunta, Darío, ¿cómo estás? ¿Cómo están Sí. todos? ¿Cómo andás? Esto que estás hablando, otro recorte que estaba pensando podría ser, ¿no? Bueno, que esto que dice Lacan, porque me posiciono más como futura analista y digo revisarme, ¿no? Revisarme, digo esto que dice autorizarse a sí mismo y después le agrega junto con otros. Eso sería un movimiento político, ¿no? Claramente Por político. ahí, Sí, sí, bien, sí. Genial lo que decís, bien. Mónica. Genial lo que decís. Porque Lacan dice en el año 1967, en su famosa proposición de octubre del 67, ¿no? Interesante, uno puede pensar un año antes del mayo del 68 francés. Digo, a ver, es un Lacan antes del 68 francés. Es un Lacan todavía muy tomado por el estructuralismo. Dice, el analista se autoriza por sí mismo. Copado. Esto es contra los post-lacanianos que decían, no, tenés que hacer la formación didáctica y la institución la que dice. Entonces acá dice, no, 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 uno se autoriza por sí mismo. Es un gran movimiento, pero cuidado, cuidado. Ese movimiento es demasiado, en demasía soledad. ¿No? Es por sí mismo, que yo solo escucho a otros, me formo y entonces, sí, sí, es interesante, pero le faltaba algo, Lacan lo entiende muy bien, y en el seminario 21, dice, Lacan había dicho que el analista se autoriza por sí mismo, pero además junto a otros. Y cuando él aclara el además, no está diciendo quizá junto a otros, es necesariamente por sí mismo, pero junto a otros. Junto a otros significa que el analista se autoriza o en práctica de escuela, o en práctica de grupo, o en práctica social, o en práctica de encuentros con otros analistas. Esto, que yo charle con ustedes y que dé cuenta de mi posición. Esta es mi posición en psicoanálisis. Digo, acá están ustedes para enojarse conmigo, o para bancarme, o para discutir un poco. Digo, pero es mi posición la que estoy planteando. Esto es junto a otros, porque lo doy a conocer, lo pongo en juego y vamos a discutir. En el curso vamos a discutir, vamos a charlar, o sea, es junto a otros. No hay otro modo. No es una práctica, lo digo medio, hoy estoy medio provocador, me reconozco que medio provocador. Lo digo provocador. El analista no es una paja. El analista no es una práctica autoerótica masturbatoria. No es, ay, soy analista del interior de mi consultorio mientras me masturbo con los seminarios de Freud y Lacan. No es eso, es junto a otros, es charlando con otros, es discutiendo con otros, es pensando junto con otros, es, es en el encuentro, en el intercambio, en la fricción, pero también en el amor y el odio con el otro. Genial, Mónica. Sería otro de los movimientos políticos, no lo incluí, pero esa sería otra frase claramente política. El psicoanalista se autoriza por sí mismo y junto a otros. Otra frase, sí, Daniel, que es lo que estás colocando ahí en. Otra frase política es lo éxtimo, ¿no? Ahí vos colocaste el exterior, podríamos agregar lo íntimo, ¿no? Lo interior exterior o lo íntimo éxtimo, ¿no? El Moebius, porque Lacan
Cuando Lacan piensa las superficies topológicas, tanto el Moebius, como el Crosscut, como la botella de Klein, las tres superficies topológicas mezclan adentro y afuera. Y entonces Lacan construye una figura, un concepto es lo éxtimo, lo exterior que es interior o íntimo al mismo tiempo. El Moebius. Estoy adentro, pero estoy afuera al mismo tiempo. O sea, me constituyo subjetivamente en el encuentro con el otro. Y el encuentro con el otro, la otredad, es forjada por mi movimiento, o sea, es éxtima. Claramente también es un movimiento político, lo éxtimo. Esperen que creo que se me pasaron algunos... a ver si veo... ¿Y dónde tengo las preguntas? Bueno, si hubo preguntas, no sé dónde leerlas, porque tengo la pantalla... bueno, tengo la pantalla abierta con cosas y no puedo leer el chat. Pero si hubiera preguntas, si la quieren hacer, porque no tengo el chat, no estoy pudiendo abrir el chat. Pero, curso, invitarlos para quienes quieran, lo hace Lacan Big Data, después le piden en todo caso información a Lacan Big Data, igual creo que les han pasado el programa del curso, los espero, los espero. Movimientos políticos en el psicoanálisis. A pensar un psicoanálisis necesariamente político no deja de ser singular, claramente singular, pero es siempre hacia ese exterior, hacia ese afuera, hacia esa trascendencia que es necesariamente política. Esa es la apuesta de este curso. Muchas gracias a ustedes, a los que conozco, hay muchos que venimos compartiendo actividades y se están armando espacios de reflexión y de discusión muy interesantes, y a quienes, bueno, veo que por ahí no los conozco, muchas gracias, un gran abrazo y los espero o en el curso o en los próximos encuentros de estas charlas para la Big Data. El de movimientos clínicos y el de movimientos éticos, como esta charla introductoria, las charlas están. O sea, en YouTube pueden seguir, van a estar las tres charlas: movimientos clínicos del psicoanálisis, movimientos éticos del psicoanálisis, y ahora se va a sumar movimientos políticos del psicoanálisis. Lo pueden buscar en YouTube a mi nombre. Y ahí están las tres apuestas: la clínica, la ética y la política, de cómo pensar el psicoanálisis, que yo lo llamo existencial. Un gran abrazo, gracias por haber estado ahí. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego, Gracias. gracias. Buenas tardes. Gracias, Darío.